This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. A la salida del túnel, el viejo tren se dejaba colgar sobre el acantilado. Abajo, un mar enfurecido azotaba las rocas y por momentos rociones de agua salpicaban los ventanales, dejando impresos los rastros cristalinos de la salmuera. Ancianas, de apariencia frágil, cargaban con los canastos repletos de hortalizas y algún tubérculo que venderían en el mercado. Hombres de manos grandes y encallecidas, quemados por el sol, hablaban animadamente camino del parque de carbones donde trabajaban. Niños que iban a la escuela. Jóvenes ajenos a todo aquel ecosistema que les rodeaba. Y él eran los pasajeros a bordo de aquel vagón que a esas tempranas horas de la mañana, cuando el sol asomaba al final del convoy y la locomotora circulaba aún en dirección a la noche que no se iba, traqueteaba abarrotado, con el pasaje apretado, creando un ambiente denso, por momentos difícilmente respirable. En otra curva que la vía trazaba dirección al pueblo, y justo antes del siguiente túnel, sobre la colina que se divisaba no muy lejos de aquel punto del recorrido, podían apreciarse los mástiles de los barcos más grandes con las velas aferradas en sus vergas. Nuestro hombre se iba imaginando el trajín en el puerto, el sonido chirriante de los carros, los cascos de los caballos golpeando contra los adoquines, las voces del ambiente portuario y las de algún contramaestre que no veía el amanecer con los mismos ojos que el marinero que embarcaba tras una noche de taberna. Como suele ocurrir, la realidad supera todo aquello que la ficción recrea en la mente. Y a lo que llevaba fantaseado habría que sumar los aromas del pescado podrido alfombrando el suelo y de las humeantes chimeneas de los vapores que zarpaban. Una vez apeado y en uno de los muelles que invadían la bahía, entre tanta agitación, su desconcierto le mantenía en un estado de aturdimiento que no le dejaba encontrar su barco. En la navela pintaba de blanco, y de él decían que con su velamen desplegado, su estampa sobre el agua era como la del cisne que se sabe majestuoso. Dedicado al pasaje que busca una vida mejor al otro lado del océano, contar con un médico a bordo era sin duda un lujo que no todas las compañías podían permitirse. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de A Son de Mar. En el programa de hoy hablamos con alguien que seguro conocéis si os gusta mantener vuestro barco en las mejores condiciones, buscando soluciones prácticas, fiables y sobre todo a un precio razonable, porque no siempre hay que contar con presupuestos elevados cada vez que se nos presenta una eventualidad a bordo o sufrimos alguna avería que podamos reparar, como digo, de forma ingeniosa y barata. David Fernández es el director y la cara visible de la web y el canal de Low Cost Sailor, dedicado a ofrecer consejos prácticos con los que solventar a veces los desperfectos que sufrimos a bordo. Todos sabemos los precios que maneja el sector náutico, por lo que se hace necesario recurrir a las ideas siempre ingeniosas y eficaces que ofrece David y que hoy comparte con nosotros. En el Aruna recibimos la visita de Javier Manso, vecino de Pantalán, que tan solo hace unas semanas adquirió un Jeanneau Voyage de 10 metros 20 de eslora. En la sección Palabra de Barco hablamos de las características de este precioso velero cuyas prestaciones parecen ajustarse a las necesidades de Javi. El libro de este episodio viene bajo el brazo de su autor. No habrá montaña más alta, aventuras entre dos hemisferios. Es el último título publicado por Josu Jiménez Idoeta, colaborador habitual en este podcast en materia de historia naval. Los personajes de esta novela viven sus aventuras a finales de la Guerra de Sucesión en España. Daniel Fuello y su madre, María Liébana, protagonizan toda una gesta de superación y aventura que no te dejará indiferente. Y Roberto Bucetas despide el programa con sus siempre certeros análisis sobre diferentes aspectos de la náutica, los barcos y la navegación. En este caso, analiza el desempeño de los catavientos del Génova, cuál es su función y cómo conseguir llevarlos de manera que podamos sacarle a la vela su máximo rendimiento. Estos son los contenidos. Comenzamos.
Con algo más de 2 años en activo ha conseguido ganarse la confianza de miles de seguidores que encuentran en sus vídeos los consejos que necesitan para, según la necesidad, salir al paso de alguna avería a bordo o, yendo más allá, encontrar soluciones económicas a problemas de mantenimiento en el barco que de otro modo resultarían muy costosas, porque todos sabemos los precios que se manejan alrededor de todo aquello que tenga que ver con la náutica. David Fernández, muy buenas. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? David Fernández, seguro que todos lo conocéis, es el creador de Low Cost Sailor, el canal de YouTube, presente también en otras plataformas, que como decimos, busca y encuentra soluciones sencillas y sobre todo baratas a situaciones que bien pueden costarnos un dineral. Más o menos esa es la filosofía, ¿no, David? Pues sí, esa es un poco la idea. Yo siempre he considerado que hay cosas en la náutica que tienen unos precios que no están justificados, ¿no? Uh-huh. Y entonces siempre cuando arrancas en esto y sobre todo con la idea que existe en España de la náutica como algo elitista, ¿no? Pues tratando de acercar a que la mayoría de navegantes somos gente normal, que ganamos sueldos normales y que invertimos en esto como un hobby, y que si tenemos una oportunidad de conseguir cosas que sean más baratas, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos funcionen, pues siempre son bienvenidas, ¿no? Desde luego que sí. Oye, no sé si he acertado cuando he dicho que llevas algo más de 2 años con el canal. Pues sí, en el 1 de enero de 2024 cumpliremos 3 años. Empezamos un 1 de enero de 2020... 21. Un 1 de enero de 2020. 2020. Oye, eres ingeniero informático de profesión y digamos que manitas por vocación, me atrevería a decir, ¿no? ¿De dónde viene tu interés por arreglar cosas e ingeniártelas para solucionar averías de forma tan sencilla? Pues yo te diría que es una herencia de mi padre. Ya. O sea, siempre digo que mi padre ha sido un ingeniero que no ha estudiado, ¿no? Uh-huh. Y yo en casa siempre le he visto hacer de todo, arreglar de todo, construir su casa, hacer la fontanería, la electricidad, atreverse a intentarlo, por lo menos en cualquier cosa. Y entonces yo desde pequeño, además siendo el hermano pequeño de 3, todos mis juguetes eran reusados, todo era de segunda mano y yo lo primero que hacía era desarmarlo, ¿no? Ya. Siempre he tenido mucho interés por saber cómo funcionan las cosas. Y ese atreverte, ¿no? O que tu padre se atrevía a hacer cosas, eso es lo que has heredado tú de alguna manera. Sí, esa es esa idea. Y más, o sea, hoy en día que hay información en todas partes, en Internet, en YouTube, hay informaciones para atreverse a intentar casi cualquier cosa, ¿no? Ya. Entonces, solo es eso, dar el paso e intentarlo, porque hay muchas cosas que no intentamos y que no son tan complicadas. Oye, David, ¿y tu afición a la navegación dónde arranca? ¿Cuándo empieza? Pues eso ya es un poco más complicado, porque yo sí que de pequeño pues había hecho un poco de windsurf y practicaba así, luego me pasé al kitesurf también y hacía un poco así de vela, pero en barcos nada de nada, hasta más o menos hace 10 años, una cosa así, que en mi trabajo conocí al que ahora es uno de mis grandes amigos, que es Carlos, que es el que en los vídeos sale o está al otro lado de la cámara y graba y edita los vídeos, ¿vale? Y él me sacó por primera vez en el barco de su padre un Artaban 650, una motoruca pequeña de pesca, y empecé a cogerle el gustillo, ¿no? Empecé a cogerle el gustillo a eso de navegar en barco. Hacíamos muchas aventuras, jugar, ir a bucear, arrastrar cosas con el barco, hacer todo tipo de cosas un poco locas, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, la primera vez que con los pocos conocimientos que teníamos decidimos alquilar un catamarán para salir desde Mallorca hasta Ibiza unos cuantos amigos, probé esa experiencia y ya me enganchó. Ya. Uh-huh. Oye, en las soluciones que ofreces, y las ideas que aportas, sobre todo las que no son resultado, ¿no? de algo comprado para sustituir un elemento de a bordo, por ejemplo, yo veo que hay mucha imaginación. David, ¿cómo te inspiras? Bueno, la mayoría de las veces son porque son soluciones que yo ya tenía o que había tenido en el barco anteriormente. Y es que mi forma de ser es siempre así, es
Cuando veo un problema busco una solución y normalmente busco una solución con las herramientas que tenga a mano, ¿no? Entonces, a veces esa solución y las herramientas que tengo a mano son poco convencionales, pero funcionan y funcionan muy bien, ¿no? Y luego, evidentemente, como tengo muchos conocimientos informáticos por mi trabajo, pues siempre tiendo a un poco al camino de la electrónica y ese tipo de cosas, que para mí es una de las cosas que en la náutica está un poco más engordada en los precios y ese tipo de cosas. Ya. Bueno, un barco en realidad es un gran banco de pruebas, ¿no? Para alguien inquieto como tú, que le gusta hacer cosas con las manos, arreglar y desmontar artilugios, ¿no? Desde el bricolaje, pasando por la electricidad y un sinfín de otros muchos trabajos que podemos hacer a bordo. Pues sí, al final todo el que es armador de un barco hoy en día sabe que todo se rompe en un barco, ¿no? Entonces, hay miles de oportunidades de arreglar o de mejorar o de hacer cosas nuevas en los barcos. Y hay muchas cosas que no están pensadas para los barcos, pero que funcionan perfectamente y son más económicas. O sea, en cuanto a la parte habitacional de un barco, ¿no? Sí. No hay mucha diferencia con una autocaravana, por ejemplo, ¿no? Pues hay muchas cosas que puedes pasar de uno a otro o ese tipo de cosas. La verdad es que hay plataformas comerciales en Internet donde se pueden comprar un montón de productos que nos han facilitado mucho las cosas, eso sí es verdad. Hablo, por ejemplo, de Amazon, ¿no? Por poner un nombre comercial. Quiero decir, este tipo de plataformas donde te puedes encontrar desde una bombilla LED hasta, bueno, lo que te puedas imaginar, hasta radios. Quiero decir que es impresionante. No, claro. Yo básicamente nosotros nos basamos mucho en eso, en plataformas como AliExpress o en plataformas como Amazon, porque son cosas que ya están cercanas a nosotros, que las usamos en la vida diaria para comprar otro tipo de cosas y que hoy en día hay de todo. Sí. Y hay cosas que no son tan especiales que tenga un barco. Bombillas, por ejemplo, bombillas LED hay en todas partes y en los barcos hay bombillas LED y si no las hay, ponlas, porque vas a ahorrar un montón de energía, ¿no? Sí. Oye, ¿compartes todo aquello que te funciona, David? ¿Perdona? ¿Compartes todo aquello que te funciona? Imagino que sí. Sí, también a veces hago cosas que no me funcionan, ¿eh? O sea, hay un poco, en esto hay un poco de todo, ¿no? Me gusta experimentar, hay cosas que me funcionan muy bien, hay cosas... Me pasa a veces que hay soluciones que yo hago que igual son demasiado complicadas para contarlas y busco una solución un poco más simplificada para contar a la gente, ¿vale? O sea, hay montajes que yo tengo en mi barco que no son exactamente igual que los cuento, pero que busco una forma que sí que sea replicable y que lo pueda hacer alguien sin necesitar muchos conocimientos, ¿no? Uh-huh. Luego, por supuesto, hay fracasos y cosas que pruebo que no funcionan y que también lo cuento en los vídeos. Oye, ¿qué es lo que más ilusión te hace del trabajo que desempeñas en el canal? Quizá los seguidores que tienen, los comentarios que recibes... Al principio para mí la gente que había al otro lado pues es como un poco transparente porque tú hablas a una cámara en la que no está Carlos detrás, no hay. Entonces, en mis vídeos muchas veces en realidad yo no siento que estoy hablando con mucha gente, yo siento que estoy hablando con Carlos, que está detrás de la cámara, le cuento mis cosas tal cual y a veces él entra en el debate y hablamos alrededor de eso, ¿no? Pero luego, enseguida, en cuanto empieza a verte la gente, lo que empiezas a notar es cariño. Nosotros somos... no somos muy polémicos, intentamos contar las cosas, hablar tal y como somos en la vida normal, ¿no? Y entonces, en los comentarios que te hacen, recibes un montón de cariño. Uh-huh. Pero lo que más me sorprendió después es cuando la gente empezaba a conocerme y iba a un puerto y te conocen y te hablan como, bueno, pues como alguien de la familia, porque claro, te han visto tantas veces en la tele que es como si te conociesen de toda la vida, ¿no? Y eso me gusta mucho, te llena mucho, la verdad. Desde luego el cariño hay que ganárselo también. Eso es una virtud que tenéis tanto tú como Carlos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es ser uno mismo, ¿no? O sea, si te puedes ganar el cariño de la gente normal, ¿por qué no te la vas a ganar a través de un medio, no? O sea, si eres una persona afable, y vas sin florituras, sin mentiras, ¿no? Cuentas quién eres y ya está. Pues bueno, pues además lo bueno que tienes de estos medios es que al que no le gustas simplemente
no te ve y ya está. Está claro. Oye, ¿y te ha ocurrido ver en algún barco algunas de las soluciones que vosotros habéis diseñado? Pues sí, me ha ocurrido y me ha ocurrido unas cuantas veces ya. En alguna feria náutica que he ido, cuando he ido a impartir algún taller, te invitan a sus barcos o incluso barcos en los que no había estado, que he acabado casualmente, he visto muchas de mis soluciones. De hecho, me para mucha gente para contarme, oye, pues acabo de poner el mando en el molinete y ahora mismo me ha cambiado la vida completamente de cómo lo uso y tal, ¿no? O sea, a mí me hace mucha ilusión. Luego algunos, me ha pasado en Valencia cuando he ido a ver a Juan Meredith, amigo tuyo hace poco, ¿no? Sí. Algunos te dicen, he puesto la Raspberry Pi, pero todavía no sé hacer nada, ¿no? bueno, pues tendré que dar más pasos o explicarlo más despacio la próxima vez, ¿no? Oye, si uno entra en tu página web, verá que ordenas por categorías diferentes ámbitos de actuación, digamos, de lo que puede hacerse en un barco, ¿no? Desde bricolaje a electrónica. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el barco? ¿Con qué te lo pasas mejor? Como mejor me lo paso navegando, ¿para qué engañarnos, no? Digo muchas veces que esto del canal para mí al principio fue una excusa para convencer a mi mujer que navegar era casi una obligación porque tenía que grabar unos vídeos. Entonces, navegando es como mejor me lo paso. Lo que pasa es que yo no soy un gran navegante, yo soy un dominguero del mar. Yo puedo enseñar a gente a hacer cosas como las hago yo, pero con la modestia de saber que, bueno, pues yo soy navego bastante, pero navego aquí, al lado de casa, no soy un gran navegante en los mares, ¿no? Entonces, lo que sí que sé es que en lo que aporto mucho es en las soluciones más electrónicas o las más ingeniosas, o a veces cosas que yo mismo pienso, esto cómo no se está enseñando en la formación básica que recibe la gente, ¿no? Pienso, joder, si esto es una chorrada que puede ayudar a cualquiera. Ya. Oye, ¿y hay algo que te obsesione especialmente? Quiero decir, ¿hay algo en lo que pongas especial atención? No sé si en la electricidad, en lo relativo a la seguridad. Bueno, navegando, los inventos que más me gustan son los relativos a la seguridad. Por ejemplo, hice un episodio porque son cosas que a mí me inquietan cuando estoy en el barco. A mí, y supongo que a cualquier navegante, una de las cosas que más le inquieta es caerse cuando navegas en solitario, porque yo navego mucho en solitario, ¿no? Y ver alejarse tu barco y tú no, ¿no? Entonces, ver alejarse un barco lentamente, pues es una situación que no le gusta a nadie, ¿no? Entonces, en esas labores de solucionar ese problema, uno de los inventos que hice para que se parase el motor si te caes al agua, por ejemplo, la evolución que haremos sobre eso para que se ponga contra el viento o para que suelte el ancla si tú te caes del barco, ¿no? Pues ese tipo de soluciones me gustan mucho porque solucionan inquietudes o miedos que yo mismo tengo, ¿no? Cuando estoy navegando. Hay que ver. Entonces, claro, cuando tú navegas, además de estar navegando, es cuando le estás dando vueltas, por decirlo de alguna manera, ¿no? A la cabeza, ¿no? En esta situación, si yo me encuentro en esta determinada situación, ¿qué ocurriría? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Luego eso es al final lo que transmites, claro. Claro. Yo soy mucho de pensar, soy mucho de pensar en general, pero cuando estoy navegando tienes la oportunidad de pensar, ¿no? Con tranquilidad, y entonces intento adelantarme a situaciones que se me pueden presentar, ¿no? Porque te inquietan, y si estás un poco preparado para esas situaciones, pues dices, joder, pues mira, si me pasa esto, haría esto. Pues, ¿y por qué no lo pruebo antes de que me pase de verdad, no? Y entonces lo pruebas y dices, pues si tuviese una solución para tapar una vía de agua, o cuántos litros de agua está sacando mi bomba, entonces ¿cómo de grande puede ser el agujero que tenga una vía de agua para que sea capaz el barco de aguantar con la bomba de agua, ¿no? Pues ese tipo de situaciones son las que yo me planteo en mis pensamientos un poco locos y que después pues plasmo en vídeos o hago los experimentos y busco una solución que normalmente tiene que cumplir dos requisitos, que es ser ingeniosa y ser barata. Vamos, que podríamos decir que tus consejos son útiles en general, pero especialmente útiles si navegando solo uno se encuentra en un apuro, vamos. Por ejemplo, a mí ese tema, ya te digo que es algo que me preocupa normalmente cuando navega solo y me preocupa la seguridad. Y sé que hay muchas formas
de libro de seguridad muy tradicionales, las líneas de vida, todo eso, pero también tienen sus inconvenientes, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo intento llevar las medidas de seguridad a rajatabla y luego un poco más, y meter un poco de tecnología en ellas. Seguro que las ideas que aportas no solamente son puestas en práctica por el común de los navegantes, ¿no?, entre los que me incluyo. También regatistas experimentados las incorporan a sus barcos. Ahí tenemos el ejemplo, y lo has mencionado, de Juan Meredith, con quien últimamente has estado trabajando estrechamente. Pues sí, por ejemplo, pero también es una consecuencia. Juan se está enfrentando a un problema gordísimo, ¿no? Uh-huh. Bueno, un problema gordísimo. Va a hacer una navegación que a mí me superaría en todo, ¿no? Sí. Y yo me pongo un poco en su lugar y veo que él ha adoptado soluciones de las que yo he contado en el canal, pero al mismo tiempo, por ejemplo, cuando he ido a visitarle me pongo en su lugar y le hago preguntas incómodas y digo, ¿y qué pasaría si te pasa esto? ¿Y por qué no tienes esta otra cosa? ¿No? Entonces, pues bueno, voy soltando ideas a medida que voy viendo lo que le está pasando a él, ¿no? The Low Cost Sailor es el canal de YouTube y el sitio web en el que podrás encontrar las mejores ideas de bricolaje y mantenimiento para tu barco, ahorrándote mucho dinero. Seguro que ya lo conoces, así que no diré más. Con su creador hemos hablado, con David Fernández, a quien pues agradecemos mucho, ¿no?, su compañía durante estos minutos. Ha sido un placer, David, de verdad. Un placer para mí también. Un placer, Jorge. Muchas gracias, un abrazo y a seguir adelante con ese canal que tantas buenas ideas nos aportan. Un abrazo. Muchas gracias a ti y te seguiré escuchando en el podcast, que no sabes la compañía que me hace cuando estoy empujando carrito con mis hijos. Pues venga, me lo apunto. Adiós, David, adiós. Venga, adiós, hasta luego, Jorge. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Hace unos días buscamos unos minutos a bordo de la Aruna para compartir con Javier Manso. A través de él hemos querido saber cómo suena la voz de su barco, el que adquirió hace tan solo unas semanas y del que queremos conocer cuáles son sus cualidades. Así fue la charla que mantuvimos con él. Javier Manso, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Nos volvemos a encontrar. Aquí otra vez, sí. No es la primera vez que coincidimos en los micrófonos de A Son de Mar. Tú y yo compartimos micrófono cuando entrevistamos a Ángel Viana. Sí, correcto, Ángel. ¿Te acuerdas, verdad? Uh-huh. Una persona a la que tú admiras. Sí, un montón. Sí, lo admiras y además yo me atrevería a decir que incluso sigue sus pasos un poquito. Bueno, se hace lo que se puede. Llego disto bastante de estar jubilado, disfrutando de navegar, pero sí, por ahí es el camino. Bueno, bienvenido a la Aruna. Muchas gracias. ¿Qué te parece la Aruna? ¿Cómo te encuentras? Nada, esto es un barco de verdad. Esto para mi parecer. Es un barco, para los oyentes que escuchéis a Jorge, es un barco clásico, es chiquitito, son 27 pies, ¿no? Uh-huh. Y está diseñado un poco a la antigua usanza, ¿no? Una quilla corrida, si no me equivoco, sí. Tiene una pala de timón externa al casco, en popa, y se ve una construcción bastante sólida y sobre todo bastante confortable, sobre todo ahora que estamos aquí en el interior, ¿eh? Uh-huh. Son maderas nobles tipo caoba, teca, iroko y se ve sólido, se ve buen barco, la verdad. Pues me alegro que te sientas a gusto a bordo de la Aruna, pero no estás aquí para hablar de la Aruna. Bueno. Aquí estás para hablar del Kalem, que es el último barco que ha llegado al Pantalán, compartiendo Pantalán con el Aruna. Sí. Pero, bueno, queremos saber qué tipo de barco es, qué modelo, dimensiones. Bueno, pues el Kalem es mi tercer barco. Sí. He pasado previamente pues por un 22 pies, un Juet 22 con el que me inicié. He pasado luego por un First 28 que era más bien tipo regatero, regata crucero, y en este caso ya para ir un poco llegando a ese futuro que quiero, ¿no?, de viajar y de meterme un poco en travesías de más de altura y demás, he optado por buscar un Jeanneau Voyage 1120. Uh-huh. Este barco bueno, pues tiene 11 metros 20 de eslora, uh-huh. Es un 36, 37 pies
y tiene algo de como 3,5 metros de manga, o 3,60, algo así. Tiene un calado reducido, que es de 1,55, 1,60, que en nuestro caso, en la costa asturiana, nos da bastante accesibilidad a casi todos los puertos y rías, incluyendo, bueno, pues ya sabes que con mareas hay ciertos sitios donde puedes tocar, Sí, hay que tener cuidado, sí. Y la verdad que me da mucho juego. Y luego, por otra parte, como también lo enfoco para mi periodo vacacional, que me suelo marchar un mes en agosto con el barco, y a veces pues viene familia o amigos, pues ya tener un poco más de capacidad dentro, ¿no? Sobre todo de tener gente. Luego, pues bueno, pues obviamente pues a más eslora, anda un poquito más, bastante más estable, ya tiene casi 6 toneladas, y bueno, me permite hacer viajes en otras condiciones y en otros tiempos, por supuesto. Es un barco que tiene habitabilidad, buscas espacio, pero también velocidad, el barco te lo permite. Claro, luego el concepto del barco es por lo que yo tengo entendido hasta ahora, es un barco que se hizo con un concepto como rápido, como un regata, si fuese así, ya que, por ejemplo, tiene el tambor del enrollador del Génova por debajo de cubierta, y bueno, ciertos aspectos que te dan a entender que es un barco relativamente rápido, pero sin embargo tiene adaptadas muchas cosas al crucero. Luego es un casco que se ha utilizado mucha fibra de Kevlar, en aquel entonces ya no optó mucho por meter Kevlar para reforzar los cascos, y que sobre todo fue lo que más me gustó, eso y los arraigos de la jarcia. Está muy bien preparado para ser sólido dentro de lo que es un barco de construcción en masa, ¿no? No es como el Aruna o como yo qué sé, como cualquier otro barco que se ha hecho específicamente para viajar, más crucero. ¿A qué das prioridad, Javi, a la hora de navegar? Yo, a ver, la prioridad ante todo la tiene la seguridad. La seguridad es lo que hace que a mí me apetezca salir a navegar y llevar a gente. El barco tiene una pinta fabulosa, te la da. La da, pero bueno, al final, en malas condiciones cualquier barco hay que saber es llevarlo, una caja de zapatos. Y hay que cuidarlo, desde luego. Y sobre todo que, bueno, al final yo creo que la seguridad también te la da la relación de confianza que haces con el barco a medida que vas trabajando en él. Porque obviamente, bueno, no es posible, en mi caso, comprarme un barco nuevo y no sé si del todo me terminaría de convencer. Casi soy más de los que tienden a coger algo que es viejo y creen que es bueno y, bueno, repararlo, reforzarlo, y a medida que he ido trabajando en mis barcos he ido ganando esa confianza que se traduce luego en seguridad a la hora de ponernos a navegar. Ya sabemos que se te da bien eso del bricolaje náutico, bueno, y no sé si en este caso el Calem necesita de muchas mejoras, o por lo menos ponerlo a tu gusto. Necesita mejoras y necesita ponerlo a mi gusto, claro. A ver, son barcos, este es del año 90. Sí. Bueno, pues hay muchas cosas que obviamente pues hay que revisar, reforzar o arreglar. Y bueno, unas cuantas son estéticas, que eso no es prioritario, y en mi caso pues ya lo he comprado con muchas cosas que son estructurales ya hechas. Un motor con muy poquitas horas, una jarcia recién cambiada, un enrollador cambiado, las velas con 5 o 6 años. Y bueno, el barco a términos estructurales está bastante bien. Ya has hecho, bueno, iba a decir alguna travesía larga con él, te lo has traído de Francia. Sí. ¿Cómo ha respondido el barco? ¿Qué tiempo te encontraste? Si fue el tiempo idóneo para ponerlo a prueba como tú querías. No, yo creo que a prueba no, todavía no lo he llegado a poner. Bueno, he salido con viento, sí que es verdad que bueno, el viaje de Francia han sido en total unas 300 millas. Bueno, no solo vine directo, sino paré en Bilbao, bueno, vine parando por la costa del Cantábrico. Y bueno, pues con vientos medios, voy a decir, 15, 16, 17 nudos, a veces menos, bien. Tampoco considero que sea el momento de poner a prueba un barco según lo compras, porque tampoco sabes, ni lo conoces, ni sabes cómo está, y bueno, el motor lo he probado, va bien, que también es importante cuando no hay viento, y bueno, a día de hoy pues queda pues mucho que explorar, tanto navegando como dentro del propio Pantalán, trabajando en él y descubriendo las maravillas que te encuentras de los anteriores propietarios. Y de los elementos, digamos, estructurales que tiene el barco, que son los que al fin y al cabo dan seguridad al barco, sí. ¿Con cuál te quedas? Pues eso es una muy buena pregunta, y yo no sé si soy yo a fin de cuentas sigo siendo un aprendiz, y como suelen decir los sabios, cuanto más sé, menos. Sí, pero como propietario de tu barco, menos sé. Tendrá sus puntos débiles y sus puntos fuertes, ¿no? Sí,
En mi caso los puntos débiles estoy por descubrirlos un poco. Para mí los puntos fuertes es que el casco es muy robusto. Tiene una orza que está muy bien sujeta al casco y está todo con pernos de acero inoxidable. Que bueno, el anterior barco que tuve tenía pernos de acero, de hierro, y sí que se oxidaban y veías que el deterioro era mayor. Eso por una parte, y luego por otra parte, en la base de la sentina tiene unos refuerzos de fibra, como simulando cuadernas, que también dan aspecto de solidez. Y luego, en segundo lugar, pondría la jarcia. El arraigo de la jarcia tiene una pletina muy grande que va atornillada a unos soportes que tiene el casco, que hacen que te dé seguridad. El aparejo como tal. El aparejo como tal, sí. Sí. ¿Y las velas cómo te las has encontrado? Las velas me las he encontrado bien, la verdad. El anterior propietario era un señor mayor que solía navegar por la bahía de la Gironde, en Royan, al sur de La Rochelle, y no salía de la bahía. Entonces muchas veces no navegaba, digamos, haciendo sudar al barco, ¿no? No lo llegaba a poner al límite. Ya. Entonces, pues bueno, pues ahí estamos. Sabemos que también tienes algo de debilidad por la electrónica. Eso es algo que quieres mejorar, sí, ¿no? Tengo debilidad por las cosas que facilitan a un solo navegante ir en solitario. Y en estos tiempos, pues la electrónica es poéticamente maravilloso, saber navegar como a la antigua usanza, pero con las ventajas que tenemos hoy en día. Una cosa no quita la otra. No quita la otra. Pero sí que es verdad que las ayudas que tenemos actualmente a la navegación, los que más o menos tampoco somos, hay por qué renunciar, ¿no? No hay que renunciar, no, para nada. Yo aquí tengo los libros y el sextante en el barco, claro. dispuestos a desempolvarse, ¿no? Pero sí que es verdad que considero que tiene que tener ayudas mínimas las personas que por lo menos vamos solas, navegamos a solas. Y en mi caso, por ejemplo, faltaba el piloto automático. Entonces, una vez planteado el hecho de tener que comprar e instalar de primeras, porque el barco no tiene nada instalado ni preparado para un piloto nuevo, pues ya me he dispuesto un poquito, me he tirado la casa por la ventana y he dicho, venga, pues vamos a poner lo que realmente le hace falta, y he cogido y he renovado todo. He pedido un piloto automático con un plotter, con todo lo que conlleva, que lleva un compás electrónico y una centralita, el plotter, un equipo tridata de viento, sonda y corredera, y nada más. De momento la idea un poquito más adelante es poner un ICE, que es este sistema de localización que la verdad que es bastante útil, y a día de hoy yo el radar todavía no lo domino, casi prefiero el ICE, y a la larga también veré para poner el radar. ¿Cuánto hace que navegas, Javi? Pues hace que navego desde el 2019. Desde el 2019 llevo casi 5 años, tres barcos. Y a medida que coges experiencia, los barcos van creciendo. Es como, ¿no?, que te pide el cuerpo. Sí. Es una relación, la de navegar, muchas veces se lo explico a mis amigos o a los clientes que me preguntan, ¿no? Que joder, qué obsesión. Y es una relación de amor-odio, porque muchas veces, creo que igual a ti te habrá pasado, que te metes una navegada muy dura, muy larga, y llegas y dices, Dios, quiero bajarme del barco y no volver a subir. Pero pasas un día en el puerto, te tomas una cerveza, das un paseo, conoces el pueblo, comes algo y dices, uy, mañana a tan viento. Entonces, ya estás viendo el parte para mañana. A mí me ha enganchado completamente, y sobre todo, para mí la idea de tener un barco era con el hecho de navegar en sí, de viajar con él. Y de ahí pues se ha ido desarrollando los acontecimientos hasta el punto de que, bueno, he involucrado también un poco a mi padre, que está ahí conmigo mano a mano con el barco, y la idea es viajar. ¿Recuérdanos los modelos que tuviste, que has tenido? He tenido un Juet 22, que si no me equivoco, participó en la Mini Transat en el 78, ese modelo, y he tenido un Beneteau First 28.5, que me encantó ese barco. Me sirvió muchísimo para aprender. Pienso que sobre todo los barcos que son de estas esloras, como el Aruna o el otro que tuve yo, te dan muchos conocimientos acerca de cómo tú te sientes en la mar y de lo que realmente te apetece hacer. Sientes más el barco. Sientes mucho más el barco, también te fatiga más físicamente. O sea, yo la diferencia que noto entre el anterior, que era un barco de 28 pies, 8 metros y medio y 3 toneladas, frente a este que son 37 pies y 6, es que te fatiga mucho más físicamente estar en un barco que se mueve más. Que en cuanto sube el viento o la mar, notas que, bueno, pues a lo largo del viaje te vas notando que tu cuerpo se fatiga más. En este, sin embargo, vas más tranquilo, vas menos tenso, con más viento
vas más cómodo, porque con que le pongas un rizo al barco, si es que lo necesita, que en muchos casos no, ya vas bastante más rápido, se te hace más corto el viaje. Bueno, es una suma de cosas que al final hacen que la navegación sea mucho más entretenida y mucho más disfrutona. Desde luego, un Joel 22, un First 28.5, el Jeanneau Voyage que tienes ahora. No sabemos si será tu último barco, el Calem. No lo sé, yo he perjurado que sí que lo sería, pero no lo sé, que a ver, depende de cómo sean un poco las condiciones de la vida, porque al final, por mucho que nos guste la mar, siempre estamos ligados a tierra de alguna manera y bueno. Bueno, en cualquier caso, que lo disfrutes por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Que sea tu barco durante muchos años y si después del Calem hay otro, quién sabe, a lo mejor vuelves a visitar la Luna. ¿Quién sabe? Probablemente sí. Espero visitarlo a menudo, la verdad. Estás invitado cuando quieras. Genial. Gracias, Javi. Gracias a ti, Jorge. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. En condiciones normales hablaríamos de las Españas de ultramar y sus exploraciones. Digo en condiciones normales porque quienes conocen a Josu Jiménez saben que además de ser un ferviente apasionado de la historia naval española y compartirla con todos nosotros en cada podcast, es escritor. Acaba de publicar su último libro, que bajo el título No habrá montaña más alta, aventuras entre dos hemisferios, narra las vicisitudes de María Liébana y su hijo Daniel Fuello al final de la Guerra de Sucesión en los primeros años del siglo XVIII. ¿Qué tal, Josu? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes. Perdón por esta voz, pero estoy bien. Ya te encontramos un poco acatarrado, cuidándote, imagino. Sí. Te estás cuidando. Sí. Bueno. No habrá montaña más alta, aventuras entre dos hemisferios. El marco histórico en el que sitúas tu último libro publicado, es la Guerra de Sucesión. Pero quien piense que toda la acción se desarrolla en tierra, se equivoca, porque una novela tuya sin barcos y océanos no podría ser una novela tuya. Exactamente. En principio, vamos a ver, esto nace... la novela comienza en el primer cuarto del siglo del XVIII, la guerra de Sucesión ya había terminado. Sí. Y es una familia gijonesa en el cual el padre es un armador que estaba en progresión como la familia y tenía su lancha besuguera, pero la vida te da un golpe y la vida te destroza y entonces esta familia pierde al padre y tiene que tomar unas decisiones. Las decisiones son seguir en la resignación de la pobreza y de la miseria o huir. Y en este caso huyen además de verdad. Y es toda una progresión que tienen que atravesar porque ellos sabían por todos los marinos que conocían que el futuro estaba ahí en los mares y entonces sabían que la salida era en el sur de España, en Cádiz, y hasta allí van huyendo y así empieza la historia. Es decir, sí que hay un tramo en el cual tienen que atravesar el país, el reino, y eso es tierra, pero también encuentran muchas historias crueles y buenas en ese camino hasta embarcarse en la flota del tesoro. Uh-huh. Oye, Josu, ¿y por qué este contexto histórico y no otro? Bueno, porque a mí el siglo XVIII siempre me ha parecido el siglo más apasionante de la vela. Eran donde se hicieron los mayores desarrollos tecnológicos, por un lado de las marinas reales y por otro lado es un poco como un resurgimiento y como la capacidad de este país pudo de nuevo volver a poner al país en la punta de lanza, aunque no lo sepamos la mayor parte de los españoles. Como además mi intención es la de llegar en la segunda parte, que llegará en menos de un año, pues a la gran victoria sobre los británicos en Cartagena, ¿no? Entonces por eso me apasiona este siglo que, salvo en los últimos 20 años, pues fue un siglo enorme y gigantesco para España, para el reino. Ya. La batalla de Trafalgar marca el punto de inflexión, digamos, en el declive naval español. Eso fue a comienzos del siglo XIX, ¿no? Quizá en 1797, en la batalla del Cabo San Vicente, un poco antes. Ahí ya empieza ahí teníamos ya al rey Carlos IV, a Godoy, con su frase "la marina poca y mal pagada", y pues con esa visión de futuro, pues es lo que a lo que hemos ido llegando. Ya. Así todo, durante el siglo XVIII, España era una potencia con ilustres navegantes, marinos y estrategas, ¿no? A veces incluso con estas cualidades en la persona de un solo hombre, ¿no? Y ahí está Blas de Lezo que aparece en el libro. Sí, en este caso, ese es el mayor estratega marino, el mayor espíritu, el mayor, es un hombre que ya no es de película, es de
es de saga. Es una persona con unas capacidades y un empuje increíble desde que perdió su pierna, pues prácticamente con 16 años. La primera perdió la pierna y siguió cuando podía haber sido maestre del rey Felipe V. Entonces, bueno, pues quiero decir, esta persona salvó a España y salvó que en el Sudamérica, en Iberoamérica se hablase español a día de hoy. Si no es por él, no estamos ahora como estamos. Ya. Josu, en esta novela, que es de la que estamos hablando, de alguna forma, el hecho de que aparezcan localizaciones como pueden ser Gijón, Cartagena de Indias o las acciones que se desarrollan en el Mediterráneo, ¿es una forma de reivindicar el imperio que España aún gestionaba en el siglo XVIII? Bueno, es una manera de normalizar lo que era, nada más, no es reivindicar nada. El problema es que hay otros grupos, otras gentes que reivindican otras cosas. Yo no reivindico nada aquí, simplemente, bueno, es una historia en una situación y en una geografía real en la que, bueno, pues en una época con un contexto, pues existía, como también hay una parte de la historia en la que estoy en el río Magdalena y allí, pues en Colombia, pues hay un enfrentamiento con esclavos y demás, ¿no? Pues bueno, pues es que había esclavos también, sí. Pero bueno, no es más que entablar una historia humana dentro de pues la epopeya hispánica, ¿no? Pues está bien. Es un libro de novela histórica en el que se junta, además de la historia, otros condicionantes, ¿no? También apasionantes, como es la aventura, las propias aventuras que viven los personajes. Claro, porque, por ejemplo, Daniel Fuello, pues es una persona, un chaval que tiene la mar en las venas y quiere, y bueno, pues él, con su empuje, con sus ganas de su afán de superación, pues combate en la flota de Carlos Grillo, la flota del Tesoro, está en el combate real que hubo a la salida de Cartagena contra los holandeses. Después, ese hombre que, bueno, es un personaje de ficción, pues logra sentar plaza como guardia marina, y ese hombre después va llegando poco a poco a lo que él desea. Pues eso, empieza, pues aquí aparece un bergantín en el que él comanda y toma sus decisiones en contra de las ordenanzas, bueno, pues cosas, y todo ello pues son una serie de combates, incluso se salta un periodo de paz y hace unas determinadas acciones que tampoco voy a contar, pero bueno, quiero decir que, y se puede ver ahí un poco pues las carencias que tenemos la Real Armada con, pues, por ejemplo, los británicos, o que tenían otras cosas también carentes. Bueno, pues ahí las pongo un poco, ¿no? Uh-huh. Pero sí, eso. Personajes de ficción que se ubican en lugares muy, muy concretos, sí, en fechas muy determinadas, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo de documentación, Josu? ¿Cómo ordenas a veces pues tantos datos de fechas y lugares junto a nombres de barcos y personajes históricos? Es leer mucho y eso, y por supuesto tener acceso bueno, hay muchas páginas, hay muchas páginas, hay muchas páginas a las que acceder para tener los barcos reales, las medidas, todo a babor, por ejemplo, que todo el mundo que lo escucha seguro que la conoce, etcétera, ¿no? De las cuales tú, pues, en vez de coger un bergantín con tal nombre, o pues sabes que el navío catalán, que sabes que cómo se llamaba, pues el Estrella del Mar, todos esos navíos existen, bueno, pues los buscas, los pones con su matrícula de mar, y entonces, bueno, pues la flota del Tesoro, pues si hay 2 flotas al año, es muy sencillo meterla, y si además en todas ellas ha habido combates, pues tú puedes, es decir, sí que a mí me gusta mucho eso, y además, bueno, pues el leer, como me gusta mucho leer eso, pues eso me hace que es como una especie de frecuencia de resonancia, que tú cuanto más escribes, más quieres leer, más aprendes, más sabes que sabes poco y que necesitas saber más. Es todo un círculo, pero bueno, así es así. No tiene más. Ya. Ojo, hay que advertir a nuestros oyentes que este libro no viene solo, forma parte, no sé si de una trilogía. No, en este caso tengo ya casi, bastante hecho de la segunda parte que estoy trabajando, porque precisamente aquí acabo ya tengo estado Don Blas de Lezo ahí, pero empieza, lo que viene después, vienen pues ya todo lo que es las actuaciones y las acciones de Don Blas desde la jornada dorana hasta llegar a Cartagena. Esa es la segunda parte que cerraría este dúo. No es un trío, es un dúo de libros. Vale. Hay una segunda parte en la que ya estás trabajando entonces. Sí, estoy trabajando porque me hace mucha ilusión, lo paso muy bien, porque además lo cuento en primera persona, entonces lo vivo yo mismo. Es muy gracioso, es muy divertido, el que le gusta hacer eso lo puede disfrutar. Vives la aventura desde dentro, claro. Sí, ahora mismo, por ejemplo, puedo decir que estoy en un temporal en las Azores, entre las Azores y Cádiz, y voy a acabar
voy a acabar en Galicia. Y digo voy porque estoy ahí metido en todo el lío. Ya, no, desde luego no todo el mundo lo puede decir, eso. No habrá montaña más alta, aventuras entre dos hemisferios. Ambos, norte y sur, forman parte de nuestra historia, ¿no? La que se refleja en esta novela que hemos presentado muy gustosamente junto a su autor, Josu Jiménez, a quien esperamos en el próximo capítulo para saber más de las Españas de ultramar y sus expediciones. Y, por supuesto, quedamos a la espera también de la próxima novela, de la segunda parte de este libro, Josu. Bueno, pues muchas gracias y perdón por la voz que tengo, pero bueno, es la vida. Un abrazo fuerte. Vale, gracias. Cuídate. Lo mismo. Adiós. Hasta luego. Somos los responsables de que la señal funcione siempre. Entonces, en su día, la única forma de ser responsable de eso era estar a pie de obra siempre. De hecho, ahí en la historia de los faros, pues bueno, quedaron los diarios de servicio. Había grandes problemas porque era problemático incluso el conseguir suministros. José Luis García, último farero en el Cabo de Peñas, en Asturias. Si hablamos de lanitas en un barco de vela, bueno, no lo estamos haciendo o no hacemos referencia para nada que tenga que ver con la costura. Bien sabéis que las lanitas son las causantes, sobre todo en regata, de que podamos pasarnos horas sin quitarles la vista de encima. A lo mejor esto es un poco exagerado, pero lo que es cierto es que sin ellas el correcto trimado de las velas se hace muy difícil. Roberto Bucetas, muy buenas. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿es imposible el correcto trimado de las velas y lanitas o los muy finos, los muy cafeteros pueden lograrlo igualmente? No, hace falta tener algo para poder valorar un poco si el trimado es correcto o no es correcto. Siempre hace falta tener alguna referencia. Sí, todavía hacen falta lanitas. Bueno, todos sabemos que las lanitas o catavientos hay que llevarlas paralelas, ¿no? Cuando recibimos los vientos, sobre todo de proa. Esa es la mejor manera de saber que la vela, digamos que trabaja a su máximo rendimiento. Pero llevarlas todas paralelas, tanto las de control como las de twist, requiere ciertos reglajes. ¿Cuáles son estos? Cuéntanos. Sí, podríamos estar hablando, estamos hablando de lo que es el trimado del Génova, el trimado de la vela de proa, ¿no? Dentro de las dos velas que lleva cualquier barco de crucero, podemos estar hablando, también lo podemos extrapolar a un barco de vela ligera. Podemos decir que el que Génova nos da empuje y velocidad y la mayor nos da ángulo, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener claro, es las partes de una vela, que haciendo un poco de repaso de lo que sería tecnología bélica, podemos decir que un Génova va a tener el ataque, que es el grátil, la salida de popa, que es la baluma, que es casi lo más importante en la vela, y el pujame en la parte inferior de la vela, ¿no? La vela es un triángulo, va a tener 3 lados y va a tener tres vértices, podemos decir. Y tenemos que saber un poco qué es lo que tenemos que controlar o qué es lo que tenemos que trimar en una vela. Uh-huh. Es decir, qué es lo que nos interesa darle a ese perfil aerodinámico. Pues vamos a tener que jugar un poco con la profundidad de la vela, la bolsa que tiene la profundidad. Y vamos a ver después qué controles tenemos para controlar y tener en cuenta esa bolsa, ¿no? Esa profundidad. Podemos o queremos controlar la posición de la profundidad, la posición de la bolsa. ¿La queremos más a proa? ¿La queremos más a popa? Lo primero, lo que es la profundidad, vemos la vela más plana, la vela más embolsada. La posición de la bolsa, pues vamos a querer la bolsa que esté más a proa, más a popa. Puedo controlar eso. Y 3, me interesa controlar también la baluma. ¿Cómo quiero la baluma? Que la baluma esté muy cerrada, que la baluma esté muy abierta. Pues todos esos controles o todas esas cosas que quiero controlar y trimar en la vela, voy a tener una serie de elementos para poder hacerlos, ¿no? Podemos hablar de controles de la vela y podemos hablar del control principal. El control principal va a ser la escota en una vela y es el más importante de todos los controles. Ese control nos da, podemos decir que es el acelerador. Yo hago cazo, suelto y el barco pues va a acelerar, se va a parar. Es el acelerador y es el más importante. Después podemos hablar de controles secundarios. Podemos hablar del escotero, con el cual yo voy a jugar echando el puño más a proa, más a popa, tirando más de proa, más de popa del puño de escota. Podemos utilizar control secundario el backstay, con lo cual yo le voy a dar tensión a echar el palo hacia popa
si es un aparejo a tope de palo o si no la burda, en el caso de un aparejo fraccionado. Y podemos tener otro control que va a ser secundario, que es la driza, ¿vale? Y podemos incluso hablar de otros controles, como puede ser el balumero, el pujamero, pero bueno, esos son más importantes y es función un poco de cómo esté la vela de estado, ¿no? Podemos ver qué es lo que hace cada uno de esos controles secundarios. El control secundario de la escota, el escotero, perdón. Dentro de lo que es el escotero, yo estoy jugando lanas. Aquí sí que estamos hablando con las lanas. Yo puedo echar el escotero más a proa y lo que estamos haciendo es cerrando la baluma, ¿vale? Los catavientos de abajo se empezarán a desventar, tengo más potencia y bueno, puede ser interesante con viento medio o poco viento. Lo que se puede hacer también, bueno, echamos el escotero hacia popa. Al echar el escotero hacia popa, el tiro del puño de escota es casi más transversal, más que vertical, y estoy lo que haciendo es aplanando la vela por la parte de abajo. La vela va a perder potencia. Se suele hacer esto, pues bueno, cuando interesa hay mucho viento y yo no quiero mucha potencia, quiero que se me escape el viento por la parte superior de la vela, por la baluma, y en cierto modo es suficiente para poder navegar en esas condiciones, ¿vale? Entonces lo que jugamos con el escotero es para que esas velas, esas lanitas que estamos hablando, flameen todas a la vez, ¿no? Cuando estamos poniendo en ceñida, nos ponemos a ceñir y pinchamos un poco, vemos que las lanas empiezan a flamar todas a la vez. Una vez que flamean las de arriba, las del medio y las de abajo a la vez, pues bueno, vamos a navegar, el patrón navegará con las lanas del medio, que son las que mejor suele ver. Entonces ese escotero juega un poco con la abertura de lo que sería la baluma. Después podemos controlar el backstay. Bueno, pues el backstay lo que me está haciendo es echar el sicazo backstay, echamos el palo hacia popa, el stay no cae tanto a sotavento, el Génova es más plano, es decir, estamos jugando con la profundidad de la vela y nos permite orzar más, ¿vale? Tengo menos potencia y puedo orzar un poco más. Subiendo un poco el viento, pues jugamos a cazar un poco el backstay. Soltamos backstay, pues bueno, más embolsada la vela, tengo más potencia. Entonces jugamos con la profundidad. El backstay nos permite jugar con la profundidad de la vela. Ya. Y dijimos que antes el tercer control era dónde tenemos la vela, dónde tenemos la posición de la bolsa de la vela, la profundidad de la vela. Pues eso lo hacemos con la driza, ¿vale? Las velas, si te fijas, tienen también bandas de trimado, tienen unas bandas que me permiten ver un poco esa profundidad y esa bolsa donde se encuentra, y entonces eso lo hago con la driza. Si cazamos driza, lo que estamos haciendo, echamos la bolsa hacia proa. La entrada es más redonda, pues bueno, nos permite ganar un poco de velocidad. Menos tensión, entrada más plana, permite orzar, y eso podemos hacerlo con buena mar, ¿no? Al hablar de Génovas, tenemos el problema de que el Génova estamos un poco limitados en cuanto a lo que es lo que podemos cazar la vela, porque estamos limitados por los cadenotes de los obenques, y a veces no se podemos cazar, cerrarlo tanto, lo que es el puño de escota, ¿no? Entonces hay muchos barcos en la actualidad que montan ya foques en lugar de montar Génovas. Muchas veces es por cuestiones de rating, tener menos rating, y son barcos que van a permitir orzar mucho más porque tienen un barber o tienen un escotero transversal que me permite meter el foque muy a lo que sería muy a crujía. Bueno, hay barcos que optan por el tema de foques, ¿no? La diferencia entre Génova y foque, que es algo que siempre estamos ahí, hablamos del porcentaje de los Génovas, un Génova 140, un Génova 120, 150, que es entonces decimos la superficie máxima de un Génova, ¿no? ¿Cómo se calcula ese porcentaje? ¿Qué es un Génova 140? ¿O cuándo es un foque y cuándo es un Génova? Se habla en términos generales cuando el puño de escota solapa lo que sería el palo, ¿no? Solapa la mayor. En realidad lo que se habla del porcentaje de ese Génova es la relación entre el LPG, una medida del Génova, que es la distancia que hay entre el puño de escota a tangentear el grátil, y la J. La J del barco es la distancia que hay del palo al cadenote de proa. Entonces, dividimos el LPG entre la J y nos da un porcentaje. Ese es el porcentaje del Génova, tamaño del Génova, ¿vale? Si es igual o mayor de 110%, esa relación, estamos hablando de un Génova. Si es menor, estamos hablando de un foque.
Entonces la relación entre Génova y Foque, que a veces siempre te hablan, oye, ¿te interesa un Génova un poco mayor, un 140, un 150? Esa es la relación, el porcentaje del Génova. Ya. Roberto, los catavientos son fiables con vientos de proa, fundamentalmente. De travesa a popa pierden esta fiabilidad. ¿Esto es así? Sí, en popa no podemos estar navegando un Génova, ¿eh? No, los catavientos es que la verdad no te van a hacer sentido porque esa vela incluso va a estar flameando. Entonces no tiene mucho sentido. En través sí, un Génova con un través, bueno, tienes que andar jugando y tendrías que meter un barber porque no te va a permitir la propio escotero trimar bien ese Génova y a veces utilizas barber para jugar con eso. Hasta través podíamos trabajar con escoteros, a partir del través eso ya no nos sirve. Ya, una cosa, la que la hemos comentado, es la orientación de la vela respecto al viento que recibamos en función del rumbo que llevemos, y otra la profundidad de la vela, ¿no? Son dos conceptos que repercuten de forma decisiva en el trabajo de los catavientos. Sí, eso es correcto. Bueno, pues antes de despedirte, yo sé que nos quieres dar un apunte, ¿no? Porque te interesa mucho el seguimiento de la Mini Transat, donde un español, Carlos Manera, se está desenvolviendo de una forma, pues muy importante, ¿no? Ahí se está peleando con otro regatista, llegando a La Palma. Sí, pues en estos momentos estamos viendo aquí casi en directo la llegada de la primera etapa de la Mini Transat, que están entrando en La Palma, están casi a menos de una milla y están ahí entre dos barcos, un barco español, el Sucla, de Carlos Manera, que se está peleando con un barco francés. En concreto, el barco francés están casi a menos de una milla. Bueno. Estamos viviendo a ver quién es el vencedor de la primera etapa de la Mini Transat 2023. Esperemos que sea Carlos Manera. Nada, a puntito de llegar, a lo largo de la mañana ya los tendremos en el puerto, amarrados, claro que sí. Sí, está en el puerto, seguro. Sí. Catavientos y lanitas, como popularmente los conocemos, esos son los elementos que han ocupado los últimos minutos de este podcast. Gracias, como siempre, a la colaboración, una vez más, de Roberto Bucetas. Gracias, Roberto, por la compañía. Hasta el próximo episodio. Gracias a vosotros, un abrazo, buenos días. Hasta aquí, ya sabes, otro podcast de A Son de Mar. Si te gustan los contenidos y los compartes, nos haces un gran favor dando también a conocer nuestro trabajo. Volvemos en 15 días para seguir hablando de lo que te gusta y nos gusta, de náutica y navegación. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.